mí me gustaría empezar haciéndoles una pregunta, y es a quienes les molesta ver una calle llena de basura. Sin timidez, levanten la mano. A mí no. Ya les voy a explicar por qué. Para mí es muy inquietante ver una calle limpia porque en este momento, siendo la situación que es, sé que eso significa que hay mucha basura que está muy bien escondida. Es decir, el problema no se ha resuelto, sino que está solo cómodamente oculto a nuestros ojos. Entonces, para contarles de dónde viene esta visión particular de la basura, me tengo que devolver varias décadas para atrás. Cuando tenía 7 u 8 años empecé un club ecológico para mis amiguitos. A mí me preocupaba el planeta y yo quería hacer lo que estuviera en mis manos. No me parecía que tuviera sentido sentarme a esperar a que las soluciones vinieran solamente de afuera. Y en ese entonces, una de las cosas que promovía como práctica del cuidado del planeta era precisamente poner la basura en la basurera. Entonces, en todos estos años que han pasado desde ese momento, pues mi visión y mi práctica del cuidado del planeta han cambiado un montón, particularmente mi visión de la basura. Y en ese sentido, ahora a mí no me parece que esconder la basura en una basurera sea una manera de cuidar el planeta. De hecho, me parece que es todo lo contrario. Porque que la basura esté escondida nos da la ilusión de que el problema no existe y por lo tanto no sentimos necesidad de resolverlo. Entonces, en este proceso de querer hacer lo que está en mis manos, he empezado a cambiar radicalmente mi relación con la basura y en ese proceso he aprendido mucho de mí misma. Yo sé que eso suena muy raro, pero la verdad es que la basura dice muchísimo de nosotros. Habla de nuestras aficiones, habla de nuestros hábitos, habla de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Y me acuerdo mucho de un momento en mi infancia en el que estaba viendo una serie de detectives y una escena en la que descubrían quién era el culpable por lo que había en la basura. Y yo creo que ahí empezó todo este rollo, porque desde ese momento en adelante siempre he tenido como curiosidad y paranoia de pensar qué podría averiguar alguien de mí por el contenido de mi basurera. Entonces, si yo veo esta escena del crimen y veo mi basurera, yo creo que un detective no tendría que ser muy buen detective para llegar a la conclusión de que yo soy una de las culpables. Y yo no quiero seguir aportando a eso, ¿cierto? Yo no quiero formar parte de lo que está generando este tipo de crímenes. Entonces me he puesto el objetivo de aprender a vivir con tan poca basura como sea posible. En ese proceso, que ha sido de varios años, no ha sido para nada una cosa de la noche a la mañana, llegaba a un punto en el que tener una basurera en mi casa ha dejado de tener sentido. Y entonces he empezado a guardar mi basura en un frasco de vidrio. Esto no fue una idea mía, o sea, es algo que copié de otras personas que veo que están en esta misma búsqueda y que guardan su basura en un frasco de vidrio. Y para mí al principio era, pues pensaba que era una cuestión de tamaño, como, sí, es porque es pequeño. Pero después me di cuenta de que el material era esencial, que es transparente. Y el hecho de que esto sea transparente a mí me ha traído por lo menos dos grandes revelaciones, que son cosas como bastante obvias, pero son el tipo de cosas en las que uno no se detiene a pensar en la vida cotidiana. Entonces, la primera revelación es que a los humanos nos molesta la basura solamente cuando la vemos. Generamos montones de basura, pero entonces la metemos en unas bolsas, la mandamos en un camión tan lejos de nosotros como sea posible. Y de hecho, mientras tenemos la basura en la casa, la tenemos guardada en bolsas negras, en recipientes opacos, o sea, no queremos ni siquiera ver nuestra propia basura, o sea, no soportamos la presencia de nuestra propia basura. Y sin embargo, la manera que tenemos de lidiar con este asunto es como los niños chiquitos que se tapan los ojos y piensan que el monstruo se desapareció, cuando yo lo que creo es que a estas alturas deberíamos tener una mirada más adulta y entender que el hecho de que no estamos viendo un problema directamente no significa que el problema no exista. La otra revelación, pues que también es bastante obvia, es que cada vez que voy a meter un poquito de basura en ese frasco, el resto de la basura que he generado sigue estando ahí, como mirándome y recordándome que ahí hay un problema que yo no he resuelto, o sea, que la basura no se ha desaparecido, como tampoco se habría desaparecido si yo la hubiera mandado a un relleno sanitario, y como tampoco se desaparecen los 240 kilos de basura que se calcula que genera un ciudadano común al año. Entonces, 240 kilos de basura, eso es como si yo generara 4 veces mi propio peso de basura al año. Eso es
una barbaridad. Y el asunto es que hemos normalizado tanto la basura, hemos llegado a un punto en el que creemos que es inevitable y en el que creemos que es natural, cuando realmente lo natural es que la basura no exista. En la naturaleza nada se desaprovecha, entonces si miramos a nuestro alrededor, vemos que, por ejemplo, lo que le sobra a un depredador lo aprovecha un carroñero, lo que le sobra a un carroñero lo aprovechan unos insectos, lo que le sobra a los insectos lo aprovechan los microorganismos del suelo, que lo convierten en nutrientes para las plantas y todo el ciclo sigue. Y este asunto de que haya como elementos que sobran, que estorban, que no se aprovecharon y que contaminan es un problema exclusivamente humano. Y es un problema pues, que yo pienso que tenemos que resolver y que creo que tiene que ver con nuestra percepción y con nuestra actitud. También hay un problema de diseño, pero ese es un tema para otro día. Y creo que la percepción tiene, por un lado, que ver con las palabras que elegimos usar, porque, por ejemplo, decimos relleno sanitario en lugar de decir basurero, cuando un relleno sanitario, pues básicamente es un basurero, lo que pasa es que suena más bonito. O elegimos decir residuo en lugar de decir recurso desaprovechado, porque cuando decimos recurso desaprovechado estamos hablando ahí de una responsabilidad de alguien, de que alguien falló en aprovechar algo, mientras que cuando decimos residuo eso es ahí como en el aire y como que no es de nadie. O elegimos decir como, reciclamos el 10% de los residuos, cuando deberíamos decir, estamos fracasando en el 90% del aprovechamiento de residuos. Porque claro, la primera nos levanta el ego y la segunda no. Entonces, en este proceso de, pues de conectar con esa percepción y con esa actitud, creo que hay otro asunto que es muy importante y es la dificultad que tenemos para entender el impacto acumulativo, tanto positivo como negativo, de las cosas pequeñas. Entonces voy a poner un ejemplo puntual, un vaso desechable. Un vaso desechable es pequeño, no pesa casi nada, no ocupa casi nada de espacio, es ridículamente barato. Y uno dice, pues eso, un vaso desechable no importa, ¿no? Pero entonces hagamos un cálculo rápido. Pensemos que una persona usa en promedio 3 vasos desechables por semana, tirando por lo bajo, porque sé que hay gente que usa muchísimo más que eso. Pero con esos 3 vasos por semana, esa persona, ya no estamos hablando de un solo vaso, sino que al año bota a la basura 156 vasos. Ya es un número más grande, pero sigue sin ser un número escandaloso. Entonces, ya no pensemos en una sola persona, sino que pensemos en la mitad de la población del Valle de Aburrá, tirando por lo bajo de nuevo, porque seguramente más de la mitad usa vasos desechables, pero con la mitad de la población ya no estamos hablando de 156 vasos, sino de 296.400.000 vasos tirados a la basura al año. Y ese, pues evidentemente no es un cálculo que hice aquí, me lo aprendí para la charla, pero lo pueden calcular fácilmente y comprobar. Y eso es, o sea, eso es una monstruosidad. Entonces pensemos cuánto genera Antioquia, cuánto Colombia, cuánto Suramérica, cuánto el mundo. Y eso, o sea, yo cuando pienso en esas cifras digo, qué basurero y qué impotencia y qué crimen y qué hacemos con eso. Entonces hay gente que dice, no, pues los reciclamos, pero el asunto es que el reciclaje no resuelve el problema, sino que solamente se ocupa de los síntomas, o sea, es como ponerle un paño de agua tibia a una persona con una enfermedad mortal. Y entonces, ¿realmente qué podemos hacer? O sea, no se necesita una innovación loca e inesperada, sino algo tan sencillo como esto, dejar de usar vasos desechables. Entonces, con esta tacita que yo llevo conmigo a todas partes, que tampoco pesa nada y que además es súper barata, esa taza significa que yo ya nunca más he tenido que usar un vaso desechable, nunca más, ni uno. Yo creo que hay una cosa muy importante y es pensar que si queremos resolver ese problema de los kilos y kilos de basura que estamos generando, si bien hay algunas cosas que dependen de iniciativas gubernamentales y de iniciativas industriales, hay mucho de eso que está en nuestras manos. Para mí la lógica es que si yo no quiero ver la basura, que si yo no estoy dispuesta a acumular 240 kilos de basura en mi casa, pues en lugar de esconderla lo que debería estar haciendo es dejar de generarla. Y eso lo puede hacer cualquier persona, o sea, lo he logrado yo que soy una persona común y corriente. Entonces yo sé que a muchas personas si le dicen, no, es que ella vive generando poca basura, se imagina que yo vivo en una cueva, que no me baño, que me pinto la cara con barro, pero pues yo soy una persona tan común y corriente como se puede hacer, o sea, yo uso internet, amo internet, tengo amigos, me baño y
he logrado generar un cambio muy significativo. O sea, he pasado de generar no sé cuánto, porque antes no la pesaba, pero supongamos que esos 240 kilos al año, a más o menos 1 kilo. He pasado de lo normal, que es sacar 1 o 2 bolsas de basura por semana, a que cada 6 meses saco una bolsa de basura de este tamaño. Sigo generando basura, sí, pero estoy generando menos. Y hay gente que me dice como, ay, pero es que no estás cambiando el mundo. Y yo sé, o sea, yo sé que yo no estoy cambiando el mundo, yo no lo puedo cambiar sola, ojalá. Yo estoy tratando de ser coherente con las cosas que a mí me importan y estoy además haciendo un ejercicio de observación y de reflexión. Yo me estoy como convirtiendo en una detective de mí misma para entender mejor mi relación con la basura, mis patrones de consumo y el tipo de huella que estoy dejando en el planeta. Y también hay gente que me hace así como un escaneo general y dice, ay, tu celular, tus tenis, no sé, o sea, igual estás generando impacto. Y yo sé que estoy generando impacto, o sea, yo no lo puedo hacer todo, pero para mí el hecho de que yo no pueda hacer todo jamás es una excusa para sentarme a hacer absolutamente nada. Entonces, a pesar de esos comentarios, yo elijo quedarme con mi frasco de vidrio y con lo que esta transparencia representa en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a tapar los problemas y a cruzar los dedos para no tener que lidiar con ellos después. Yo creo que esta es mi manera como de enfrentarme a una sociedad que esconde su basura en bolsas negras y yo espero que este frasco y la transparencia que hay acá sirva para motivar a otras personas a quitarle ese velo tan cómodo y tan peligroso que le ponemos a la basura. Entonces, si con esto que les estoy contando les sonó por allá una campanita en la cabeza y dicen, sí, yo quiero, pero no sé por dónde empezar, la tarea es demasiado grande, recuerden que los cambios grandes siempre empiezan con cosas pequeñas y que a veces la solución no son innovaciones inesperadas, sino cosas que ya tenemos guardadas en el gabinete de la cocina. Muchas gracias.